Bueno, hola. Vamos a pedir que se acerquen, ¿no? Porque estamos como medio lejos. Porque cuesta porque estaría instalado. Así permitimos además que los que van a ir entrando se van sentando. Bueno, cuando Ricardo Manetti me convocó para realizar una mesa ligada a las nuevas generaciones de directores de teatro, pensé en cómo abordar las nuevas generaciones de teatro, porque en los últimos 15 años han aparecido experiencias bastante heterogéneas y muy interesantes cada una de ellas, entre las cuales me pareció de importancia rescatar los cruces que hay entre dos disciplinas, que es el cine y el teatro, aunque en buena medida este cruce ya había sido explorado en otros directores de teatro, en Caviglia, por ejemplo, que pasó tanto del cine como al teatro, incluso estando por delante de la cámara, o el caso de los primeros films, ¿no? Si el primer film de la historia del cine, que en realidad no es la llegada del tren a la estación de la ciudad, sino que es El beso de Edison, era una obra de teatro, y ese pequeño corto, que es un beso, es el primer beso además de la historia del cine, era una parte final de esa obra de teatro que se exhibía en aquel momento en Estados Unidos. O las experiencias por ahí de Einstein, las experiencias ligadas al film d'art francés, el momento en el cual se intenta legitimar al cine como un arte, llevando las obras de teatro y llevando a los grandes actores a esas películas para de alguna manera legitimar al cine como un arte, y eso implicaba también reformular qué era el arte y por otro lado qué especificidad tenía el cine para diferenciarse de las otras artes, ¿no? Hay un gran manifiesto que es por el cual se inicia la teoría del cine, que es el caso del texto de Ricciotto Canudo, donde habla el cine como un nuevo arte, algo que ya había prefigurado tal vez Wagner con la obra de Arte Total. Esto es algo que también es interesante ver en el cine. Y aún así, a lo largo de la historia, para no aburrir, de alguna manera, llegando hasta las experiencias por ahí de Oscar Bernifino, las experiencias también de Sergio Renán, que acaba de estrenar Incendios en el Teatro Orange, Apolo, han habido diferentes maneras de abordar estos cruces. Lo interesante de estas obras, que nosotros vamos a un poco a dialogar aquí, es que ambos medios o ambas disciplinas están exploradas en las obras como tal, ¿no? Si pensar en el caso de una obra como la de Diego Lerman, que es Que me has hecho vida mía, o el caso también de Nada del amor me produce envidia, los vínculos que mantiene con el cine y también las imágenes que construye la obra en función de una mirada cinematográfica, es interesante tal vez indagar. Por el caso por ahí de Mariano Pensotti, que acaba de estrenar Cineastas, interesante, una obra de teatro que indaga sobre un lenguaje, un medio, un modo de representar, que no es el teatro y que elige el teatro para narrarlo, ¿no? Esto es algo que es curioso, ¿no? O en el caso también de Federico León, que tal vez es alguien que ha también indagado cruzando yo diría cruzando, en realidad colocándose en una frontera medio borrosa, que no se sabe muy bien en dónde uno está parado, si en el teatro o en el cine. O sea, el caso, por ejemplo, de la película Todos Juntos, ¿no? Es una película de cámara, podemos decir, es una película que de alguna manera tiene una teatralidad, que no deja de ser cine, pero que tampoco deja de ser teatro, o viceversa, ¿no? Eso para lo que plantean esas obras. Por el caso de la experiencia que he tenido con Yo en el futuro, una obra que es de alguna manera compleja y que relaciona en términos dramáticos ambos medios. Uno debería decir que era Yo en el futuro, es una película o un video o una obra de teatro. Bueno, eso es un poco lo que vamos a indicar. Y el caso también de Diego Sabanés, que es un director argentino que se ha radicado en España, en donde ha tenido en los últimos años también experiencias interesantísimas
tal vez trasladando algunas ideas que se habían producido en el teatro aquí al teatro español, que de alguna manera permiten pensar también una renovación en el teatro, o en el contexto del teatro español, con un ciclo que no sé si se ha llamado así o ha pasado a llamar luego así por medio de la crítica, que es el microteatro, ¿verdad? Sí, es un espacio dedicado. Bien. Y que también, bueno, es director de cine, en donde también ha trabajado con directores de teatro. Los ha puesto a actuar, como es el caso de Claudio Tolcachir de Mentiras Piadosas. Me interesaba preguntar, tal vez un poco ya para abrir el juego de la mesa, ¿qué fue para ustedes primero, si el cine o el teatro? ¿No? ¿Qué apareció primero en su carrera como tal? ¿No? Cuando eran chicos, tal vez, iban más al teatro que al cine. ¿De qué manera se relacionaban ustedes con los medios? ¿O por qué han elegido además también elegir ambos medios para expresarse? ¿No? Eso es como una pregunta que me surge, una incógnita. ¿Quieres responder, Diego? ¿Quieres o Mariano? En mi caso, con bastante claridad el cine. No sé, de hecho, mi vínculo ahora con el cine, me siento sobre todo director de cine, por ahí tuve una incursión en el teatro. En cuanto a la infancia, sí, no sé, me acuerdo de las proyecciones, muchos se alquilaban los proyectores, Super 8, no sé, cumpleaños, esas cosas, como de ver muchas películas, iba al teatro también, pero no sé, sí, yo vengo como del lado más del cine en esta mesa. Pero, ¿has estudiado teatro? Estudié teatro, sí. Yo te vi. No, pero estudié teatro con la idea de hacer cine, en realidad, de dirigir actores, de aprender, como, más que formarme, era como con la intención de investigar y de poder después dirigir actores en cine, y bueno, después eso me condujo, justamente por una obra que actuaba Federico, que había visto, El líquido táctil, y a partir de ahí fue como que quería, sí, qué sé yo, indagar en qué era para dirigir después actores, o mi idea de hacer cine después, como saber qué sentía un actor. Y desde ahí me comuniqué con el teatro. Por eso igual que algunas cosas. En mi caso fue medio como en paralelo las dos cosas. Yo fui como el típico caso que mis padres me mandaban a estudiar teatro porque, no sé, creo que tenía como un exceso de energía en la infancia, entonces el teatro era como uno de esos lugares que... Para que vuelvas cansado. Para que vuelvas cansado a casa. Sí, fundamentalmente. Y después estudié cine antes de empezar a dirigir teatro, pero rápidamente hice el cambiazo de alguna forma. Calculo que porque me resultaba muy difícil hacer cine, o también porque la poética particular del teatro me parecía como más amplia, con un imaginario que permitía, no sé, en ese momento a mí me permitía cosas mayores que lo que estaba tratando de hacer en cine. ¿Se escucha ahí o no? Sí. No, yo empecé como actor y en un momento empecé a estudiar cine por ahí, a los 17 años, y me interesaba mucho el cine, tenía ganas de hacer cine, pero en ese momento no logré como encontrar un grupo. Me parecía importante como armar un grupo de personas con las que hacer, y lo encontré más en el teatro en ese momento. Entonces el cine medio que quedó ahí. Y siempre mucha admiración por el cine, mucha influencia del cine me parece en lo que hago, tal vez más que el teatro, por eso soy más espectador de cine que de teatro. Y eso, me siento más de teatro que de cine, pero siento que me interesó el cine. Bueno, a mí me pasó un poco lo mismo. Supongo que
como espectador, primero fue la televisión, porque lo que uno más veía, ¿no? La primera llegada de las imágenes creo que siempre era la cotidianidad de la tele. Después uno empieza a ir al cine y creo que el teatro llegó mucho más tarde. Creo que la primera vez que fui al teatro, porque a mí nunca me llevaron de chico, no sé lo que es el teatro infantil, como espectador nunca vi nada. Y la primera vez creo que ya tenía como 16 o 17 años cuando empecé a ir al teatro. Me pasó un poco, como digo, de estudiar en paralelo las dos cosas con la intención de hacer cine, no de hacer teatro. Pero bueno, luego uno va conociendo gente y siempre como mientras estudiaba cine solía ir mucho al teatro y bueno, eso coincidió también con un momento donde había una especie de cierta efervescencia, digamos, a principios de los 90, donde había como un espacio de experimentación que se estaba dando y bueno, yo no siempre tenía algún amigo actor o un compañero de clase que tenía la novia que hacía no sé qué. Entonces, bueno, era una época donde todos nos movíamos mucho y veíamos de todo lo que se hacía, entonces uno me parece que ibas a las Algones a ver una película en la retrospectiva, pero también ibas al Rojas a ver no sé qué cosa, y ahí íbamos, no sé, yo por lo menos me iba empapando de todo y no hacía mucha distinción. Pero siempre pensé que iba a hacer proyectos más de cine que de teatro, y bueno, ahora en este momento tuve la posibilidad de probar algunas cosas y me encanta poder hacerlo, pero siento que es un lenguaje en el que recién estoy como metiéndome del teatro y me gusta sobre todo como terreno de experimentación, porque creo que es mucho más, digamos, accesible que el cine, o de alguna manera como modelo de producción, como medio, el cine es todavía más inaccesible que el teatro. Entonces me gusta, como me parece que tiene como más espacio para jugar el teatro que el cine. Federico, cuando vos haces esto juntos, venías a hacer teatro, me pregunto cómo fue ese momento en el cual vos decidís hacer una película. Y ese paso de decir, bueno, esta historia o esto que voy a narrar debe ser contado en este medio, con esta disciplina y no en teatro. ¿En algún momento pensaste en que debía ir al teatro o siempre